Mi nuera no me vio entrar. Hablaba con mi hijo en la cocina, en voz baja, pero lo suficiente para que la escuchara. Dijo algo que me heló la sangre. Ya corté los frenos. Mañana es su funeral. Sentí que las piernas me fallaban. No grité. No hice ruido. Salí de la casa despacio, con el corazón, golpeando tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Antes de continuar, te invito a dejarme un like y darle al botón de suscribirse. Así no te pierdes ninguno de nuestros videos. Y cuéntanos desde dónde nos ves. Llamé a una grúa y mandé el coche directo a la casa de su padre. Sabía que algo andaba mal, pero no imaginé que tanto. 2 horas después, ella descubrió que yo había escuchado todo. Y fue en ese momento cuando entendí que hay momentos en la vida de un hombre en los que el suelo se abre bajo los pies. No hablo en metáforas. Lo digo literal. Sentí como todo lo que había, construido en casi 7 décadas, se desmoronaba en cuestión de segundos. 68 años de vida, 45 de trabajo duro como soldador, 3 turnos seguidos para darle a mi familia lo que yo nunca tuve. 28 años criando a mi hijo adoptivo, Daniel, como si fuera de mi propia sangre, después de casarme con su madre. Y ahí estaba yo, escuchando a su esposa, mi nuera, planear mi muerte como quien decide qué va a cocinar el domingo. Ya corté los frenos. Mañana es su funeral. Esas palabras rebotaban en mi cabeza como un eco maldito. El cuerpo me tembló entero, pero no de miedo. Era una mezcla de rabia y desesperación que no había sentido nunca. Me apoyé contra la pared porque las rodillas ya no me sostenían, y pensé, ¿cuántos padres por ahí confían ciegamente en sus hijos? ¿Cuántos hombres se parten el alma toda la vida para descubrir que su propia familia planea su final? Ahí lo entendí todo. No solo había criado a un hijo ingrato, sino a un cómplice de asesinato. El silencio en mi casa pesaba como plomo. Siempre fui un hombre tranquilo, de los que se guardan las emociones para no crear conflictos. Pero esa tarde comprendí que mi silencio casi me cuesta la vida. Salí por la puerta trasera, como si fuera un ladrón huyendo de su propia casa. Las manos me temblaban tanto que apenas pude marcar el número de la grúa. «Necesito que vengan por mi coche ahora mismo», dije con la voz entrecortada. «Es una emergencia». Y sí que lo era. Una emergencia de vida o muerte. Esperé 2 horas sentado en la banca del parque frente a la casa, mirando a mi familia a través de la ventana como si fueran desconocidos. Tal vez eso era lo que me había vuelto, un extraño dentro de mi propia familia. Cuando llegó la grúa y se llevó el coche, vi desde la ventana como el rostro de Patricia, mi nuera, cambiaba. Primero confusión, luego pánico. Corrió hacia afuera gritando, «¡Suegro! ¿Dónde está su coche? ¿Qué pasó?» Su actuación era perfecta. Si no hubiera escuchado sus palabras, habría jurado que estaba preocupada de verdad. «Problema mecánico», le respondí mirándola, fijo a los ojos. «Frenos defectuosos. Pudo haber sido fatal. En ese momento lo vi en su cara. Lo entendió. Supo que yo sabía. Esa noche dormí poco. Hay una soledad especial, una que solo entiende el hombre que descubre que la familia que construyó quiere verlo muerto. No es solo traición, es darse cuenta de que te convirtieron en un estorbo, en un obstáculo para sus planes. Acostado en la cama donde dormí 15 años al lado de mi esposa Julia, pensé en todo. Ella ya no estaba. Murió de diabetes 1 año antes. Ahora entendía que mi vida había terminado y comenzado el mismo día. El hombre que despertó esa mañana ya estaba muerto. Lo que quedaba era alguien que debía decidir si valía la pena seguir respirando. ¿Cuántas veces un padre aguanta humillaciones por mantener la familia unida? ¿Cuántas veces uno cierra los ojos ante pequeñas maldades porque todavía quiere creer que hay amor? Pero hay un límite. Esa noche entendí que hasta la paciencia más grande se acaba.
Planear la muerte del suegro ya había cruzado todas las líneas posibles. En la oscuridad, con el sonido suave del ventilador, tomé una decisión que cambió mi destino y el de toda mi familia. No iba a morir por culpa de unos frenos cortados. Iba a vivir para ver las consecuencias. Si tú, que estás escuchando esto, alguna vez sentiste que tu vida de trabajo valía menos que una herencia adelantada, quédate conmigo hasta el final. Lo que vino después me enseñó que un hombre solo pierde su dignidad cuando acepta morir, en silencio por los suyos. Mi nombre es Don Alberto. Tengo 68 años, y para que entiendas bien cómo llegué a escuchar a mi nuera planear mi funeral, tengo que regresar un poco en el tiempo. Nací en Puebla, México, en el año 1955. Hijo de campesino, criado entre surcos y herramientas. Desde chico, entendí que el hombre que no trabaja no come, y que la familia es lo único que uno debe sostener, aunque le cueste los sueños. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años, dejando a mi madre con 5 hijos pequeños. Yo era el mayor. Eso significó una sola cosa. Se acabaron mis planes de estudiar. La vida me empujó a ser adulto antes de tiempo. Conseguí trabajo en un taller de soldadura llamado Herrería El Fénix, ahí mismo en Puebla. Tenía manos demasiado chicas para los guantes de seguridad, pero lo suficiente firmes para sostener una vida entera. 40 años después seguía soldando. No, porque no pudiera hacer otra cosa, sino porque cada vez que pensaba en cambiar de rumbo, alguien en la familia necesitaba algo. Así son los hombres como yo. Ponemos nuestras metas en pausa para que los demás avancen. Conocí a Julia en 1989. Ella tenía un hijo de 5 años, Daniel, al que su padre había abandonado. Yo pude haber buscado una mujer sin responsabilidades, pero vi en ese niño lo que fui yo, un muchacho sin padre, y decidí no dejarlo pasar. Nos casamos en 1990 y 2 años después adopté a Daniel oficialmente. Nunca le dije hijastro. Era mi hijo y punto. Trabajé 3 turnos, seguidos más de una vez para que nunca le faltara nada. Recuerdo el primer día que lo llevé a la escuela. Yo venía directo de la fábrica, con el overol manchado de grasa, ojeras de no dormir, pero feliz. Otros padres llegaban en coche, con trajes caros. Yo no tenía nada de eso, pero tenía orgullo. Estaba ahí, cumpliendo como padre. Cuando Daniel cumplió 15 años, quiso estudiar en una escuela privada. La colegiatura era la mitad de mi sueldo, pero no podía decirle que no. Pedí un préstamo, luego otro, cuando quiso tomar cursos de inglés. Después vendí mi coche para ayudarle con la universidad. Me mudé a la Ciudad de México para estar cerca de él cuando entró a estudiar administración. Tenía 50 años y empezaba de cero, en una ciudad que devora a los viejos. Pero era por él, siempre por él. Encontré trabajo en una metalúrgica al oriente, 1 hora y media de camino para ir y otra para volver, 4 horas diarias en camión, 6 días por semana. Pero Daniel estudiaba, y eso bastaba para darme fuerzas. En 2010 se graduó. Lloré el día de su graduación, no solo de orgullo, sino de alivio. Pensé que por fin podría descansar, pensar un poco en mí. Pero la vida no me dio respiro. En 2012, Daniel conoció a Patricia. Era maestra, bonita, educada, de una familia de clase media de Nezahualcóyotl. Su padre, don Julián, era contador jubilado, y su madre, doña Carmen, ama de casa. Parecían buena gente, distintos a nosotros, más refinados, pero amables. En 2014 se casaron. Yo, como buen padre, pagué la mayor parte de la boda. 50,000 pesos que saqué del fondo de vivienda y de préstamos que tardé 3 años en liquidar. Pero uno hace lo que sea por ver feliz a su hijo. También les regalé la luna de miel a Cancún. 15,000 pesos más, solo para que empezaran su vida con alegría. Regresaron bronceados y sonrientes. Yo regresé más endeudado, pero satisfecho. 1 año después, compraron un departamento. Como Daniel apenas comenzaba su carrera,
Y Patricia no tenía empleo fijo. Me pidieron que fuera aval. No solo eso, también puse 30,000 pesos para el enganche. Papá, te lo pagamos cuando estemos más estables, me prometió Daniel. Nunca me los devolvieron. En 2016 nació mi nieta Sofía, mi alegría más grande. Me olvidé de todo lo que habían quedado a deber. Era mi sangre, aunque no directamente. Cuando Daniel me dijo, papá, con el bebé y los gastos no podremos pagarte aún. Solo le respondí que no se preocupara. 2 años después llegó Emilio, el segundo nieto, y como no, decidieron mudarse a una casa más grande. Yo ayudé con otros 15,000 pesos. Papá, es para que los niños tengan patio donde jugar, me dijo Patricia con su sonrisa falsa. Y otra vez dije que sí, porque eso hacen los padres. A los 60 años seguía trabajando como si tuviera 30. Todavía soldando, haciendo horas extra, agarrando cualquier trabajo los fines de semana. Todo para sostener una familia que ya no necesitaba mi ayuda. Pero la seguía pidiendo. Julia, mi esposa, enfermó en 2020. La diabetes la fue apagando poco a poco. Sus medicinas eran caras, y los tratamientos también, pero yo seguía al pie del cañón. En 2021, a los 66, me jubilé. Por primera vez en medio siglo dejé de trabajar. Pensé que iba a descansar, a disfrutar mis últimos años. Pero me equivoqué. La jubilación trajo un cambio que no vi venir. Empezaron a tratarme diferente. Ya no era el proveedor, sino el estorbo. Mis opiniones dejaron de tener valor. Patricia empezó a mirarme con fastidio. Daniel me hablaba con un tono seco, casi con lástima. Vivía en el mismo conjunto habitacional que ellos, en un departamento pequeño, pero mío, completamente pagado. Al principio parecía buena idea. Así estamos cerca, decían. Con el tiempo me di cuenta de que lo decían por conveniencia, no por cariño. Y así, poco a poco, empecé a notar señales que, ahora entiendo, eran advertencias. Las primeras señales siempre llegan en silencio, disfrazadas de pequeños detalles que uno, por amor, prefiere ignorar. A mí me pasó lo mismo. En ese tiempo todavía pensaba que Patricia solo era una mujer de carácter fuerte, no una persona capaz de planear algo tan oscuro. La primera alerta vino 3 meses después de que Julia muriera. Era diciembre de 2022. Patricia organizó la cena de Nochebuena en su casa. Me pareció normal, porque mi departamento era chico. Llegué puntual, con los regalos para mis nietos, y una botella de vino que me costó la mitad de mi pensión. La mesa estaba puesta para 6 personas. Daniel, Patricia, los 2 niños, los padres de ella y yo. Pero solo había 5 sillas. «Ay, suegro», dijo Patricia con sonrisa fingida. «Puede comer en la cocina. Es que la mesa es pequeña». Me quedé helado. En mi propia familia me mandaban a comer, aparte, como si fuera un sirviente. No quise hacer escándalo. Me senté solo en la cocina, escuchando sus risas al otro lado de la pared. Esa noche comí en silencio y entendí que algo ya no estaba bien. Cuando se lo mencioné a Daniel después, solo me dijo, «Papá, no fue con mala intención. La mesa es chica. Siempre una excusa, siempre una justificación». En enero del 2023 vino la segunda señal. Daniel apareció en mi departamento. «Papá, ¿me podrías prestar 2,000 pesos? La tarjeta de Patricia se pasó en Navidad. Solo será hasta que me den el aguinaldo». Eran casi todos mis ahorros del mes, pero le creí. Pasó febrero, marzo, abril. Nunca los devolvió. Cuando le pregunté, me dijo que habían tenido gastos con la escuela de los niños. Días después vi en redes sociales fotos de su familia de vacaciones en la playa. Hotel, restaurantes, paseos, y yo comiendo sopa instantánea para ahorrar. La tercera señal llegó en abril. Mi nieto Emilio se lastimó un brazo jugando. Lo llevé al médico, pagué la consulta, la radiografía y el yeso. Al día siguiente, vi a Patricia en el centro comercial comprando un vestido caro. «Es para la boda de una prima», me dijo. Ahí entendí que para ella mi dinero no era ayuda.
Era obligación. En mayo, los padres de Patricia comenzaron a visitarme con demasiada frecuencia. Don Julián, su padre, me hablaba con voz amable, pero sus palabras siempre iban hacia lo mismo. Don Alberto, ya pensó en hacer testamento. A nuestra edad uno nunca sabe. Y doña Carmen, su esposa, agregaba: hay residencias muy buenas para adultos mayores. Así no estás solo. Al principio pensé que lo decían por cuidado. Luego comprendí que estaban preparando el terreno. En junio Patricia llegó con un folleto. Suegro, mire, encontré una residencia perfecta para usted. Tiene enfermería, gimnasio y jardín. ¿Y por qué habría de irme de mi casa?, le pregunté. Porque está empezando a olvidarse de las cosas, respondió. Mentira. Yo tenía la cabeza más clara que nunca. Pero ella insistía, repitiendo a todos que me estaba volviendo senil. En julio cambiaron la cerradura de su casa sin avisarme. Papá, me dijo Daniel, es que un vecino vio gente sospechosa. Solo queremos protegernos. Desde entonces tuve que tocar el timbre cada vez que quería ver a mis nietos. De ser bienvenido pasé a ser visita. En agosto me enteré de algo que me rompió el corazón. Habían hecho la fiesta de cumpleaños de mi nieta Sofía, y no me invitaron. Me enteré por una vecina que vio las decoraciones y los globos. Cuando pregunté, Daniel me dijo: papá, fue algo pequeño, solo con sus amiguitos. No queríamos molestarme. Esa palabra dolió más que cualquier otra. En septiembre, empezaron las mentiras sobre mi salud. Patricia decía a las vecinas: pobrecito de mi suegro, anda muy olvidadizo. El otro día se perdió regresando del súper. Jamás me perdí, pero ella repetía tanto esas historias que algunos comenzaron a creerlas. Ayer dejó la estufa prendida toda la noche, dijo, otra vez. Falso, pero conveniente para su plan. En octubre empezó lo más peligroso. Patricia comenzó a traerme comida. Calditos especiales, decía ella. Siempre sopas, siempre suaves, fáciles de mezclar algo. Después de comerlos, me mareaba. Sentía sueño, confusión. Pensé que era el estrés o la edad, pero solo me pasaba con sus comidas. En noviembre la escuché hablando por teléfono en el patio. No me vio. Está resistiendo más de lo que pensábamos. Tal vez tengamos que acelerar el proceso. Acelerar el proceso. Esas palabras me helaron la sangre. Era la confirmación de que no estaba loco ni paranoico. Había un plan para deshacerse de mí. En ese momento comprendí que los calditos no eran muestra de cariño, sino parte del veneno lento con el que me estaban debilitando. Comprendí también que los rumores sobre mi salud eran la antesala para declararme incapaz y quedarse con Nieton todo lo que era mío. Pero incluso entonces, seguí callando. Por miedo, por vergüenza, por no aceptar que mi hijo estaba metido en algo tan sucio. Los hombres de mi generación fuimos criados para soportar, para no hablar, para no llorar. No sabía que ese silencio me estaba llevando directo a la muerte. Después de oír aquella llamada donde Patricia dijo, hay que acelerar el proceso, supe que mi vida corría peligro real, pero aún así, una parte de mí no quería creerlo. Uno no se despierta un día pensando que su propia familia quiere matarlo. Uno siempre busca una explicación más cómoda, aunque sea mentira. Pasé los días siguientes observando cada detalle. Empecé a recordar cosas que antes había ignorado. La vez que Patricia insistió en llevarme al médico para revisar mi memoria. La vez que Daniel comentó, delante de los niños, que yo confundía los nombres. Eran pequeñas piezas del rompecabezas. Todas encajaban para hacerme ver como un viejo senil. En diciembre de 2022, apenas un mes después de la muerte de Julia, comenzó la verdadera explotación. Antes, mi esposa era mi escudo. Aunque enferma, no permitía que me faltaran al respeto, pero con ella muerta, quedé desprotegido. En enero de 2023, Daniel apareció con una hoja de cálculo impresa.
Papá, Patricia y yo hicimos un resumen de gastos. Con su pensión podemos organizarnos mejor como familia. Como familia. Palabras dulces para esconder el abuso. En la hoja estaban mis gastos: luz, agua, teléfono, comida, medicinas, y al lado, sugerencias. Podría apagar más el aire acondicionado, papá. Consume mucho. Esto en pleno calor de Ciudad de México, con 40 grados en el día. Y la televisión de paga ya no la necesita. Hay canales abiertos que son suficientes. 50 años trabajando para darme algunos gustos y ahora me decían que no los merecía. La parte que más me dolió estaba marcada en rojo. Teléfono celular innecesario para persona de su edad. Ahí entendí que querían aislarme. Sin teléfono no podría hablar con nadie, ni pedir ayuda si algo pasaba. En febrero empezó la segunda fase. El control total de mis finanzas. Suegro, mejor nosotros hacemos las compras por usted, dijo Patricia con su sonrisa envenenada. Así ahorramos. Yo le di dinero para el súper, y al final solo recibía arroz y frijoles. Ellos se quedaban con los productos caros, los vinos, la carne buena. Cuando reclamé, Patricia respondió: es más justo dividir los gastos proporcionalmente. Proporcionalmente significaba que yo pagaba la mitad de lo que ellos consumían. En marzo, comenzó el chantaje emocional. Papá, Sofía preguntó por qué el abuelo ya no ayuda a la familia, dijo Daniel, mi nieta, de 5 años, ya usándola como herramienta. Ayudar a la familia significaba seguirles financiando la vida. En abril, llegaron las urgencias. Papá, se descompuso la lavadora. Son solo 1,000 pesos. No podemos esperar. Siempre urgencias. Siempre solo por este mes. Siempre sin devolución. En mayo, Patricia cambió de táctica. Papá, a su edad ya no debería manejar. Es peligroso. Yo tenía licencia vigente, vista perfecta, reflejos intactos, pero insistía. A las pocas semanas empezaron los accidentes. Una llanta ponchada sin explicación. Un rayón largo en la puerta. El espejo retrovisor roto. Ve, papá. Le están haciendo daño al coche. Es mejor venderlo. Era parte del plan. Quitarme independencia. Sin coche, sin teléfono, sin dinero. Dependiente de ellos para todo. En junio comenzaron las mentiras médicas. Un día, frente a sus padres, Patricia dijo: mi suegro anda muy olvidadizo. Ayer, preguntó 3 veces qué día era. Mentira total. Yo sabía perfectamente qué día era. Pero lo dijo con tal naturalidad que hasta doña Carmen me miró con lástima. Tal vez sea principio de Alzheimer, dijo ella. Esa palabra me dio escalofríos. Alzheimer. Era la excusa perfecta para internarme, quitarme mis bienes y manejar mi pensión legalmente. En julio supe que habían ido al centro de salud a pedir información sobre exámenes para detectar demencia senil. Me lo contó una enfermera amiga. Don Alberto, su nuera, vino preguntando por pruebas para adultos mayores con pérdida de memoria. Ya no era una sospecha, era un plan metódico. Iban construyendo la historia para declararme incapaz y quedarse con todo. En agosto, Daniel fue más directo. Papá, usted se está volviendo una carga para la familia. Carga. Esa palabra fue como un golpe en el estómago. 50 años de sacrificio y ahora era una carga. Patricia está estresada cuidándolo, añadió. ¿Cuidándome? ¿De qué? De usted mismo. Se le olvidan las cosas, deja la puerta abierta, confunde las medicinas. Nada de eso era cierto. Pero lo repetían tanto que hasta empecé a dudar de mí mismo. En septiembre dejaron de invitarme a los almuerzos familiares. Papá ha estado muy confundido. Es mejor que descanse. Dejaron de traerme a los niños. El abuelo está enfermito, mejor no molestarlo, le decían a Sofía. Y cuando llamaba, nadie contestaba. En octubre, desapareció mi tarjeta de débito. Fui al banco y me dijeron que la habían usado varias veces para compras que yo no hice. Para mayor seguridad, dijo Patricia.
Mejor guarde la nueva con nosotros. Así mi dinero también quedó bajo su control. En noviembre escuché por casualidad a Patricia hablando con una vecina. Pobrecito mi suegro, se cae mucho. La edad ya no perdona. Yo no me había caído nunca. La mentira era tan grande que el propio doctor Silva, nuestro médico de siempre, me llamó. Don Alberto, su nuera dice que usted anda olvidadizo. ¿Es cierto? Si decía que no, dirían que negaba la realidad. Si decía que sí, confirmarían su historia. Era una trampa. Perfecta. Y lo peor estaba por llegar. En noviembre ya vivía en una especie de pesadilla silenciosa. Cada día era una duda nueva, una sospecha más. Ya no confiaba en la comida que me llevaban, ni en el café que me servían cuando iba a su casa. Sentía que todo a mi alrededor era una trampa, cuidadosamente preparada. Y no estaba equivocado. El primer golpe de realidad vino una tarde de diciembre de 2023, cuando escuché algo que me confirmó que no estaba paranoico. Estaba en el pasillo de mi casa, había olvidado las llaves dentro, y volví a buscarlas. Mi nuera Patricia hablaba por teléfono, creyendo que yo había salido. Su voz se escuchaba baja, pero clara. Ya corté los frenos. Mañana es su funeral. Esa frase se me clavó en la cabeza como un martillo. Las piernas me temblaron tanto que tuve que apoyarme en la pared. Me dolía el pecho. El corazón se me quería salir. No de miedo, sino de rabia. Ahí entendí todo. Las sopas con sueño, los rumores de demencia, los falsos accidentes, el intento de quitarme el coche, las mentiras sobre mi salud. Era un plan completo, y ya tenía fecha. Ya corté los frenos. Repetí esas palabras una y otra vez mientras salía de la casa sin hacer ruido. Fui directo al parque frente al conjunto, y me senté en una banca, mirando a mi propio hogar como si fuera un campo enemigo. Después de media hora, marqué a una grúa. Necesito que recojan mi coche ahora mismo, dije con la voz más firme que pude. Es una emergencia. Cuando llegaron y se llevaron el coche, sentí el alivio más grande de mi vida. Si iban a matarme, al menos no lo harían ese día. Desde la ventana, Patricia vio cómo el coche desaparecía. Vi su cara cambiar. Primero confusión, luego miedo. Corrió hacia mí gritando, «Suegro, ¿dónde está su coche? ¿Qué pasó?» «Problema, mecánico», respondí sin apartar la mirada de sus ojos. Frenos defectuosos. Podría haber sido fatal. Vi cómo se le iba el color del rostro. En ese segundo, supe que ella entendía. Sabía que yo sabía. Esa noche casi no dormí. Me quedé en vela, sentado en la cama, con la mirada fija en la pared. Julia, mi esposa, ya no estaba para darme consejo, pero la sentía ahí, como si me dijera en silencio que no me dejara morir así. Al amanecer tomé una decisión. No iba a morir en silencio. El domingo siguiente, fui a la delegación más cercana y pedí hablar con el comandante de guardia. Me recibió un hombre de bigote, serio, de unos 50 años. Le conté todo. Los mareos, los rumores, los intentos de aislarme, la frase de los frenos. Al principio me miró con escepticismo. «Don Alberto, ¿está seguro de lo que escuchó?», preguntó. «Totalmente seguro», respondí. Se quedó callado un momento y luego dijo, «Vamos a necesitar pruebas, pero puedo orientarlo». Sacó de su cajón una grabadora pequeña y me la entregó. «Use esto siempre que hable con ellos. Si intentan algo tendremos evidencia». Salí de ahí con la grabadora en el bolsillo, temblando, pero decidido. Ya no era el viejo indefenso que ellos creían. El lunes temprano fui al banco. Cambié mi cuenta, transferí mi pensión a una nueva y cancelé todas las tarjetas que Patricia tenía registradas. Cambié contraseñas, cerré accesos. La gerente, una señora llamada Marisela, me conocía de años. «Don Alberto, ¿todo bien?», preguntó. Le conté la verdad. Se quedó helada. «No sabe cuántos casos así he visto», me dijo. «Hijos que abusan de sus padres,
Le ayudaré a proteger su cuenta. Me dio consejos sobre cómo bloquear movimientos sospechosos y dejar todo bajo mi control. Después busqué un abogado. Encontré al licenciado Enrique Costas, especialista en derecho familiar. Le conté todo sin ocultar nada. Escuchó en silencio, tomó notas y al final dijo: «Vamos a dejar constancia legal de su estado mental y de las amenazas. Haré un testamento nuevo. Si ellos intentan algo, perderán todo derecho». Así lo hicimos. En ese testamento, además de dejar en claro que estaba en pleno uso de mis facultades, dejé establecido que si sufría cualquier daño, mis bienes irían a mi hermano Manuel, que vivía en Puebla, y no a mi hijo ni a su esposa. También pedí cita con un médico geriatra, el doctor Fernando Alvarado, para que me hiciera un examen completo. Memoria, reflejos, coordinación, todo. Los resultados fueron claros. El paciente presenta capacidades mentales y físicas normales para su edad. Con eso, ya tenía pruebas de que no estaba loco. A los pocos días, instalé en mi casa una pequeña cámara escondida y comencé a grabar todas las visitas. La primera evidencia no tardó en llegar. El martes por la tarde, Patricia apareció con un tóper. «Suegro, le traje caldito como le gusta», dijo con esa sonrisa falsa. Encendí la cámara y la grabadora. Tomé la sopa, fingí comerla y luego la guardé en un frasco limpio. Ese día siguiente la llevé a un laboratorio. El resultado fue claro: diazepam, una dosis suficiente para dejarme medio dormido y confundido. Ahí tuve la prueba final. Me estaban envenenando. Por primera vez en meses, sentí algo que no era miedo, ni tristeza. Era una claridad fría, poderosa. Por dentro, ya no temblaba. Por dentro me estaba preparando. El jueves siguiente fue el día en que decidí enfrentarlos. Ya tenía la prueba del veneno, los resultados médicos, la grabadora y el testamento nuevo. Todo estaba listo. Solo faltaba mirar a los ojos a quienes habían planeado mi muerte. Esa mañana, Daniel llegó a mi casa con cara de preocupación. «Papá, Patricia me dijo que cancelaste las tarjetas. ¿Por qué hiciste eso?» Era la oportunidad perfecta. Encendí la grabadora, la guardé en el bolsillo y respiré profundo. «Hijo, siéntate. Tenemos que hablar en serio». Se sentó frente a mí nervioso. Lo miré directo a los ojos. «Lo sé todo, Daniel». «¿Saber qué, papá?», preguntó fingiendo calma. Escuché a Patricia. «Ya corté los frenos. Mañana es su funeral». Eso fue lo que dijo. El color se le fue del rostro. Trató de sonreír, pero la voz le temblaba. «Papá, creo que estás confundiendo las cosas». «¿Ah, sí?» Saqué una hoja. «Esto es un análisis de laboratorio. La sopa que tu esposa me llevó contenía diazepam, una droga que causa somnolencia y confusión». ¿Eso también lo estoy confundiendo? Daniel se quedó mudo. Movía las manos sin saber qué decir. «Papá, Patricia solo quería que durmieras mejor. Estás muy tenso». «¿Durmiera mejor?», le grité con furia contenida. «Eso no era medicina, era veneno». Hubo un silencio que me dolió en los huesos. Durante años lo vi como mi orgullo, mi logro más grande. Y ahí estaba, temblando frente a mí, incapaz de negar la verdad. «Papá, te juro que no fue lo que crees». Patricia habló sin pensar. Estaba enojada, fue una broma. ¿Una broma? ¿Cortar los frenos del coche? ¿Envenenar mi comida? Ya no podía contener las lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia y decepción. Yo te crié como a un hijo, Daniel. Vendí mi coche para que estudiaras, trabajé 3 turnos para darte todo. Y tú planeaste matarme. Él bajó la cabeza. No dijo nada, ni una sola palabra de arrepentimiento. «Lárgate», le dije. «Lárgate antes de que pierda el control». Salió sin mirar atrás. Cerré la puerta y me quedé ahí respirando hondo. No sabía si quería llorar o romper algo. Esa noche no dormí. Pensé en Julia, en todo lo que habíamos hecho juntos, en cómo ella me habría dicho que no dejara que el miedo me venciera. El viernes decidí convocarlos a todos.
Daniel, Patricia, sus padres. Quería que me vieran a los ojos cuando supieran que ya no era el viejo débil que podían manipular. Mañana a las 5 de la tarde, les dije por mensaje. Reunión familiar en mi casa. Es importante. El sábado llegó, y con él, una calma extraña. Me vestí con la camisa que Julia me había regalado en nuestro aniversario, esa azul clara que siempre decía que me hacía ver más joven. Puse la grabadora sobre la mesa y esperé. A las 5 en punto tocaron la puerta. Entraron todos. Daniel con la cabeza gacha, Patricia seria, Julián con su carpeta de papeles y Carmen con esa sonrisa de falsa compasión. ¿De qué se trata, don Alberto?, preguntó Julián. De algo muy simple, respondí. Quiero que escuchen algo. Encendí la grabadora y subí el volumen. La voz de Patricia llenó el cuarto. Ya corté los frenos. Mañana es su funeral. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Patricia se quedó blanca. Daniel abrió y cerró la boca sin emitir sonido. Julián dejó caer la carpeta. Carmen empezó a llorar. Ahora sí, hablemos, dije con voz firme. Sé todo, el veneno, los comentarios sobre mi salud, los intentos de quitarme mis cosas. Todo está grabado. Patricia trató de hablar. Suegro, fue un malentendido. ¿Malentendido? Interrumpí. El análisis de la sopa también fue un malentendido. Saqué la hoja del laboratorio y la puse sobre la mesa. Nadie se atrevió a tocarla. Tengo abogado, doctor y delegado al tanto de todo. Si doy una llamada, la policía los saca de aquí esposados. Marqué una pausa. Quería ver sus caras. No vi culpa. No vi arrepentimiento. Vi miedo. Entonces Daniel habló. Papá, ¿cuánto quieres para no denunciarnos? Sentí un nudo en la garganta. No se trata de dinero, Daniel. Se trata de dignidad. Me quisieron matar por una herencia que todavía ni existe. Patricia trató de llorar, buscando compasión. Suegro, yo solo estaba desesperada. No fue en serio. Lo fue, respondí frío. Y ahora ustedes van a entender lo que significa enfrentar las consecuencias. Me levanté, con la espalda recta, más firme que nunca. Tienen 24 horas para devolverme cada centavo que me quitaron, y una semana para irse del conjunto habitacional. Si no los denuncio. Patricia quiso replicar, pero Daniel la detuvo. Todos salieron cabizbajos, sin decir palabra. Cuando cerré la puerta, sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a paz. No felicidad, pero sí una calma nueva. El viejo que ellos creían débil había muerto. En su lugar había nacido alguien más fuerte. Al día siguiente, amanecí más tranquilo de lo que pensé. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque por primera vez en años sentía que tenía el control de mi propia vida. Había pasado de víctima a juez. Esa mañana, mientras tomaba café, vi por la ventana a Daniel cruzar el patio del conjunto. Caminaba despacio con el rostro cansado. Tocó el timbre. No abrí. Lo observé por la mirilla. Papá, necesito hablar contigo, por favor, dijo con voz temblorosa. Abrí la puerta solo un poco. Habla desde ahí, Daniel. Miró a los lados, nervioso, como si temiera que los vecinos escucharan. Papá, lo de ayer fue un malentendido. Patricia estaba nerviosa. Habló sin pensar. ¿Nerviosa?, lo interrumpí. ¿Te parece normal que alguien nervioso corte los frenos de un coche? No supo qué responder. Bajó la mirada. Papá, no destruyas a la familia por esto. ¿Qué familia, Daniel?, le respondí. ¿La que quiso matarme? Se le quebró la voz. Te juro que no queríamos hacerte daño. Sí querían, le dije con calma. Pero fracasaron, y ahora van a enfrentar las consecuencias. Cerré la puerta sin más palabras. Desde adentro lo escuché llorar, pero no sentí compasión. Era demasiado tarde para eso. Una hora después fue Patricia la que tocó.
Venía con los niños. «Suegro, los niños quieren saludarlo». Sofía y Emilio corrieron hacia mí, inocentes. Los abracé con ternura. No tenían culpa de nada. «Abuelo, ¿por qué estás enojado? ¿Con mamá?», preguntó Sofía. Miré a Patricia por encima de la cabeza de mi nieta. «Porque tu mamá quiso que el abuelo tuviera un accidente, hija», le dije despacio. Patricia se puso blanca. «Suegro, no diga esas cosas frente a los niños. Entonces no traigas a los niños para manipularme». La vi fingir, lágrimas. Solo quería hablar, aclarar todo. «No hay nada que aclarar, te di 24 horas. Tienes hasta mañana». Tomó de la mano a los niños y se fue sin mirar atrás. A las 2 de la tarde aparecieron todos juntos. Daniel, Patricia y sus padres, Julián y Carmen. Venían como una comitiva de desesperados. «Roberto», dijo Julián tratando de sonar calmado, «vinimos a hablar con tranquilidad. Nadie quiere problemas». «Yo tampoco», respondí. «Por eso les di un plazo». «Podemos llegar a un acuerdo», intervino Carmen. «No tiene caso hacer escándalo, somos familia». «Esa palabra ya no significa nada para mí», dije firme. «No después de que su hija planeó mi muerte». Saqué una carpeta del cajón. «Aquí están copias de todo, las grabaciones, los análisis, los exámenes médicos. Si no cumplen, mañana a las 9 estoy en la delegación». Daniel palideció. Patricia bajó la cabeza. Julián, nervioso, dijo: «No tenemos ese dinero». «Vendan algo», respondí. «El coche, las joyas, los muebles. Tuvieron años para gastar lo mío. Ahora tienen un día para devolverlo». «Papá, ese dinero fue para la familia», balbuceó Daniel. «Para la escuela, la casa». Saqué los estados de cuenta que había impreso. «¿Estos vestidos y perfumes también son para la familia?», pregunté señalando las compras de Patricia. Ahí se rompió su máscara. Golpeó la mesa y gritó: «Yo merezco esas cosas. Aguanté tus manías de viejo. Te cuidé. Me las gané». La miré con frialdad. «Cuidarme. Me envenenabas, Patricia. Los análisis lo prueban». «Eso no es cuidado. Es intento de asesinato». Se quedó sin palabras. Carmen comenzó a llorar, intentando suavizar las cosas. «Roberto, por favor, no destruyas a tu hijo». «Mi hijo se destruyó solo el día que decidió traicionarme». Se levantaron uno por uno y salieron sin decir adiós. Cerré la puerta despacio. Me senté y respiré hondo. Había sido duro, pero necesario. El lunes por la mañana comencé a ejecutar lo que había prometido. Llamé a la escuela de mis nietos y cancelé el pago de las colegiaturas. A partir de hoy, los responsables serán los padres, dije a la secretaria. También cancelé el seguro médico familiar que pagaba con mi pensión. 400 pesos mensuales que ahora volverían a mi bolsillo. A las 10 en punto, Daniel apareció furioso. «Papá, ¿cómo pudiste hacer eso? Los niños necesitan la escuela». «Entonces págala tú». «No tengo dinero, tú lo sabes». «Exacto. Por eso querían matarme, ¿verdad? Porque no podían mantener el nivel de vida que se pagaban con mi trabajo». Se quedó callado. «Pues ahora les toca vivir dentro de sus posibilidades». Lo vi marcharse con la cabeza baja. Era la primera vez que no me temblaban las manos al verlo. El martes siguiente, el administrador del conjunto me buscó. «Don Alberto, recibí una queja. Dicen que usted está amenazando a su familia». «¿Quién dijo eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Su nuera». Le mostré los documentos, los audios, los análisis. El hombre se quedó mudo. «No sabía que era tan grave, don Alberto». «No se preocupe, yo no creo una palabra de lo que ella dice». Me contó algo más. Patricia había intentado cambiar el contrato de la casa a su nombre, argumentando que yo estaba mal de la cabeza. Era la confirmación de todo. Esa noche dormí con el corazón en calma. Sabía que todavía quedaba guerra, pero ahora yo tenía las armas.
La guerra ya estaba declarada. Ellos habían intentado matarme y yo no iba a darles más poder sobre mi vida. Pero no imaginé que tan rápido empezarían a sentir el peso de sus actos. El miércoles siguiente, mi abogado, el licenciado Enrique Costas, me llamó, temprano. Don Alberto, tengo noticias. Su hijo y su nuera contrataron un abogado. Quieren meter una solicitud de interdicción en su contra. ¿Interdicción?, pregunté sorprendido. Sí, quieren declarar que usted no tiene capacidad mental para manejar sus bienes. Solté una carcajada amarga. No les bastó con intentar matarme. Ahora quieren encerrarme. El licenciado sonrió con calma. Tranquilo, don Alberto. Con los exámenes médicos que tenemos y las grabaciones, no tienen ninguna oportunidad. Esto solo demuestra su desesperación. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, pero también con una certeza. Estaban acorralados. Al día siguiente, jueves por la mañana, Daniel apareció a las 6 golpeando la puerta con fuerza. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Papá, corrieron a Patricia de la escuela. Me dijo entre lágrimas. Alguien avisó de todo lo que pasó. No me sorprendió. Las cosas malas siempre salen a la luz. ¿Y ahora?, pregunté sin emoción. Ahora no sé qué hacer. Solo mi sueldo no alcanza. Durante años solo mi pensión lo sostuvo. Es hora de que aprendas a vivir con lo que ganas. Daniel se sentó en la banqueta y se cubrió la cara con las manos. Los niños van a tener que salirse de la escuela privada. Pues que vayan a una pública, respondí seco. No les pasará nada. Van a quedar marcados, dijo sollozando. Quedaron marcados desde que sus padres intentaron matar a su abuelo. No tenía más que decir. Lo vi levantarse, derrotado, y alejarse, sin volver la vista. El viernes a mediodía apareció doña Carmen, la madre de Patricia. Venía sola, con los ojos rojos de tanto llorar. Don Alberto, ¿puedo hablar con usted un momento?, preguntó desde la puerta. La dejé pasar, pero dejé la grabadora encendida. Roberto, dijo con voz temblorosa. Patricia está muy mal. No come, no duerme, no deja de llorar. Le suplico que no entregue las grabaciones a la policía. Su hija quiso matarme, le respondí sin rodeos. Si yo no me hubiera dado cuenta, ahora estaría muerto. Lo sé, murmuró ella bajando la cabeza. Pero piense en los niños. Si su madre va presa, van a sufrir. Ya sufrieron bastante viviendo con una asesina. Carmen empezó a sollozar. Por favor, Roberto, fue una tontería, un error. Un error es olvidar pagar una cuenta, no cortar los frenos de un coche, le dije firme. Si la justicia la alcanza, será porque se lo buscó. Se levantó, sin poder mirarme, y salió llorando. Por dentro sentí una mezcla de rabia y lástima. Pero no cedí. Ya no iba a ser el hombre blando que perdonaba todo. El sábado por la mañana se cumplía exactamente una semana desde que los enfrenté por primera vez. El plazo para que devolvieran el dinero y se fueran del conjunto habitacional terminaba ese día. No habían hecho ninguna de las dos cosas. Tomé los documentos, las copias de los análisis y la grabadora. Los guardé en un sobre y caminé hasta su casa. Toqué el timbre. Daniel abrió con el rostro pálido. Papá, por favor, déjame explicar, dijo, pero lo interrumpí. No hay nada que explicar, Daniel. Tuvieron su oportunidad y no cumplieron. Le entregué el sobre. Aquí están todas las pruebas. El lunes por la mañana las entrego a la delegación. Patricia será acusada de intento de homicidio. Tú por complicidad. Apareció Patricia detrás, de él, demacrada, con el cabello desarreglado. Suegro, se lo suplico, dijo arrodillándose. No haga eso. Fue un error. Me dejé influenciar por mis padres. Eres adulta, Patricia. Sabías lo que hacías. Lo sé, pero no soportaré que mis hijos crezcan sin madre. Entonces debiste pensar en ellos, antes de intentar dejarme sin vida.
Ella rompió a llorar. Daniel se quedó mudo, temblando. Me di la vuelta y me fui. Esa noche el conjunto habitacional estuvo silencioso. Ni un ruido, ni un coche entrando. Nada. La calma antes de la tormenta. El domingo, desde la ventana, vi movimiento frente a su casa, cajas, muebles, maletas. Se estaban mudando. No sentí alegría ni venganza, solo alivio. El lunes al amanecer encontré una carta debajo de mi puerta. La letra era de Daniel. Papá, nos vamos de la ciudad. Los niños no merecen ver a su madre presa. Si esto te hace feliz, espero que encuentres paz. Nosotros empezaremos de cero en otro estado. Daniel. La leí varias veces. Decía feliz, pero lo que sentí fue libertad. Ya no tendría que mirar sus caras fingiendo amor. Guardé la carta junto con las demás pruebas y fui a la delegación. El delegado Carballo, que me había ayudado desde el principio, me recibió con una sonrisa. Y entonces, don Alberto, se fue la familia. Sí, doctor, dejaron todo y huyeron. ¿Quiere que abramos el proceso o prefiere dejarlo archivado? Pensé un momento. Archívelo. No quiero venganza, solo quiero vivir en paz. Asintió con respeto. Si algún día vuelven, me avisa. Aquí quedará todo registrado. Salí de la delegación con una sensación rara. No era alegría ni tristeza. Era algo más profundo. Era libertad. Por primera vez en más de 50 años, ya no le debía nada a nadie. Los días siguientes a su partida fueron extraños. Mi casa, que antes parecía una cárcel, ahora se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. No era tristeza lo que sentía, era vacío. Un vacío raro, como cuando sueltas un peso que llevaste tanto tiempo encima, que ya no sabes qué hacer sin él. Durante años mi vida giró en torno a mi familia. Todo lo que hacía, lo que compraba, hasta lo que comía, era pensando en ellos. Y ahora, por primera vez, podía pensar solo en mí. Al principio no supe cómo hacerlo. Me levantaba, preparaba café, veía el noticiero, y me quedaba mirando por la ventana sin rumbo. Me di cuenta de que no tenía pasatiempos, ni amigos, ni rutinas propias. Había sido proveedor, esposo, padre, pero nunca yo. Una mañana, mientras caminaba por el centro, pasé frente a un pequeño gimnasio que decía en un cartel: clases para adultos mayores, primera semana gratis. Me quedé mirando ese letrero un rato, pensé, ¿por qué no? Entré sin pensarlo mucho. La recepcionista, una joven sonriente, me saludó. Buenos días, ¿viene por el programa de mayores? Sí, quiero ver si todavía sirvo para moverme un poco, le respondí. Me presentó al instructor, Marcelo, un hombre de unos 40 años, fuerte, amable, sin la soberbia de los entrenadores jóvenes. Don Alberto, aquí no importa la edad. Lo importante es empezar. Los primeros días fueron duros. Mi cuerpo, acostumbrado al trabajo físico, no a los ejercicios de gimnasio, se quejaba por todo. Pero Marcelo me animaba. El músculo tiene memoria. Usted va a ver cómo mejora. Y tenía razón. A las 2 semanas ya me sentía más fuerte, más ligero. Dormía mejor, comía mejor y, sobre todo, pensaba menos en el pasado. En el gimnasio conocí a Gerardo, un ex trabajador de Pemex que se había jubilado hacía 3 años. También era viudo y decía que sus hijos apenas lo llamaban. Nos hicimos amigos rápido. Ya ve, don Alberto, me dijo un día, uno se parte la espalda por los hijos, y al final terminamos solos pero vivos. Eso ya es ganancia. Él me presentó a otros jubilados, Héctor, un ex maestro, Ramón, que había tenido una ferretería, y Nelson, un contador divorciado que ahora vivía solo. Todos con historias parecidas, todos con cicatrices familiares. Cada semana nos juntábamos después del ejercicio a tomar café y platicar. Reíamos, nos quejábamos, recordábamos viejos tiempos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo. Un miércoles, Gerardo me invitó a jugar dominó al parque. Nos reunimos varios viejos ahí.
No se gana dinero, pero se gana compañía. Acepté. Esa tarde, en el parque de la iglesia San José, conocí a un grupo de hombres que habían pasado por lo mismo. Hijos ingratos, soledad, abandono. Aquí todos hemos llorado alguna vez, me dijo. Héctor, pero ya no más. Aquí se viene a vivir, no a sufrir. Volví cada miércoles y sábado. Las risas de ese grupo me curaron más que cualquier terapia. Me devolvieron el gusto por hablar, por reír, por sentirme vivo. En marzo decidí cumplir un sueño viejo: aprender a tocar la guitarra. Siempre quise hacerlo, pero el trabajo y las responsabilidades no me lo habían permitido. Encontré a un maestro, Juan, un músico de 50 años que enseñaba a adultos mayores. Nunca es tarde para aprender, don Alberto, me dijo sonriendo. La música no tiene edad. Las primeras semanas fueron difíciles. Mis dedos, acostumbrados a sostener fierros y herramientas, apenas se adaptaban a las cuerdas. Pero cada día avanzaba un poco más. El día que logré tocar mi primera canción completa, Te amo, de Franco De Vita, lloré. No de tristeza, sino de orgullo. Me di cuenta de que todavía podía aprender, sentir y disfrutar. En junio, Juan me invitó a una ronda de guitarras en el parque. Gente de todas las edades tocaba y cantaba. Fui con mi guitarra barata, nervioso, pero cuando me tocó mi turno y toqué mis acordes, todos aplaudieron. «Bien ahí, don Alberto», gritó uno de los muchachos. Esa noche, volví a casa con el alma encendida. Descubrí que no necesitaba una familia para sentirme acompañado. Me bastaba con gente que me valorara por quien era, no por lo que tenía. Con el tiempo me volví parte de esa ronda. Cada domingo tocábamos juntos, y por primera vez en años sentí que pertenecía a algo real. En julio tomé otra decisión valiente: viajar solo. Toda la vida había querido conocer Veracruz, pero siempre había algo más importante. Esta vez no había excusas. Reservé una habitación sencilla en un hotel frente al mar. Pasé una semana caminando por el malecón, viendo el amanecer, respirando el aire salado. Cada tarde leía un libro y cada noche cenaba viendo el mar. Allí conocí a Antonio, un jubilado de Guadalajara que viajaba solo desde hacía 5 años. «Mira, Alberto», me dijo, «después de los 60 uno solo tiene 2 opciones: vivir para los demás o vivir de verdad. Tú ya escogiste». Tenía razón. Por primera vez en mi vida estaba viviendo de verdad. Regresé de Veracruz con el corazón ligero. Había sido mi primer viaje solo, y aunque al principio sentí miedo, terminé descubriendo que no hay nada más liberador que caminar sin tener que rendirle cuentas a nadie. Volví al gimnasio con nuevas energías. Marcelo, el instructor, se sorprendió al verme más erguido, más fuerte. «Don Alberto, parece que le sentó bien el mar», dijo sonriendo. Y sí, el mar me había limpiado el alma. En 6 meses, mi cuerpo y mi mente habían cambiado. Ya no era el viejo que caminaba, encorvado por el peso de los años y las humillaciones. Me miraba al espejo y veía a un hombre nuevo. En agosto decidí hacer algo que nunca había hecho: cambiar mi apariencia. Fui a una barbería moderna, de esas donde ponen música suave y te ofrecen café. «Quiero verme distinto», le dije al barbero. «¿Qué tiene en mente?», preguntó. «Algo que diga, ya no soy el mismo de antes». Me cortó el cabello más corto, me recortó la barba y me dejó el rostro limpio, renovado. Cuando salí y me vi en el reflejo de un escaparate, casi no me reconocí. Parecía 10 años más joven. Compré ropa nueva, no la de siempre, sino camisas de colores, pantalones cómodos, zapatos buenos. No para presumir, sino porque por primera vez en décadas me vestía para mí. Marcelo me miró sorprendido en el gimnasio. «Don Alberto, si sigue así, le van a pedir el número», bromeó. Reí. No era vanidad, era autoestima, algo había olvidado hace muchos años. Un sábado, mientras hacía las compras, escuché una voz conocida. «¿Usted es el señor que toca guitarra en el parque?». Me giré y vi a una mujer sonriente.
cabello canoso y ojos amables. Sí, soy yo, respondí. Lo veo seguido cuando voy a caminar. Toca muy bonito. Soy Marcia, maestra jubilada. Nos pusimos a conversar. Tenía 62 años, viuda desde hacía 4, con hijos que vivían lejos. Hablamos de música, de viajes, de lo difícil que es aprender a estar solo después de toda una vida acompañados. Nos caímos bien desde el principio. No fue coqueteo ni romance. Fue compañía. Algo más limpio, más sincero. Comenzamos a vernos seguido. Al cine, a los conciertos gratuitos del parque, a los paseos que organizaba la alcaldía para adultos mayores. Me di cuenta de que era agradable tener a alguien con quien compartir sin sentir que debía algo. Marcia era alegre, sencilla y con una paz que me tranquilizaba. ¿Sabes, Alberto?, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Nosotros no necesitamos volver a tener pareja. Solo necesitamos gente que no nos lastime. Tenía razón. Después de tanto dolor, la calma se sentía como un milagro. En octubre decidí enfrentar otro de mis miedos: la tecnología. Siempre me había parecido cosa de jóvenes, pero veía a mis nuevos amigos usar celulares y redes sociales, y pensé que debía aprender. Me inscribí en un curso gratuito de computación para adultos mayores. La maestra, Carla, tenía una paciencia infinita. Don Alberto, todos empezamos igual, me dijo. Lo importante es no rendirse. En 2 meses aprendí a usar WhatsApp, a mandar correos, a buscar cosas en Internet. Abrí una cuenta en Facebook y reencontré viejos compañeros de trabajo, gente que no veía desde hacía décadas. Entré a grupos de jubilados, de músicos aficionados, de viajeros. Mi mundo, que antes era solo mi casa y mi familia, se amplió como nunca. Comencé a escribir pequeños textos sobre mi historia, sobre cómo había sobrevivido a la traición. Un día, por curiosidad, los subí a Internet en un grupo de relatos. Para mi sorpresa, mucha gente respondió con mensajes de apoyo. Gracias, don Alberto. Su historia me hizo pensar en mi padre. Qué valor el suyo, señor. Mi abuelo pasó por algo parecido. Esos mensajes me emocionaron. Me di cuenta de que no era el único hombre que había sido explotado por su familia. Había muchos, callados, soportando humillaciones por amor. Y pensé, tal vez mi historia sirva para despertar a otros. En noviembre tomé otra decisión: comprar un coche. Mi viejo sedán, el que casi se convirtió en mi tumba, se había ido con la grúa aquel día. Ahora quería uno nuevo, uno que representara mi renacer. Fui a una agencia y elegí un Nissan Versa 2019 usado, en perfecto estado. Color gris, asientos de piel, aire acondicionado y una radio potente para escuchar mi música favorita. Cuando lo conduje por primera vez, sentí algo que no sentía desde joven: libertad. Era mi coche, comprado con mi dinero, sin deberle nada a nadie. Desde entonces comencé a viajar. Fui a San Luis Potosí, Querétaro y Real de 14. Algunas veces solo, otras acompañado de Marcia. Descubrí que el país era enorme y hermoso, y que nunca es tarde para conocerlo. Cada viaje era una confirmación de que seguía vivo, de que había recuperado lo que creía perdido: mi dignidad. Diciembre llegó rápido. El año se me había ido entre viajes, música, amistades nuevas y momentos de silencio que ahora disfrutaba. Era increíble pensar que solo un año atrás estaba a punto de morir por culpa de las personas que más amaba. Mi vida se había transformado por completo. Ya no había gritos, ni humillaciones, ni chantajes. Solo el sonido de la guitarra, el mar, el viento entrando por la ventana y la certeza de haber hecho lo correcto. Esa Navidad la pasé en casa de Marcia. Había invitado a varios amigos: Gerardo, Héctor, Nelson, todos los del grupo del gimnasio. Éramos 8 personas en la mesa, todos mayores de 60, pero con una energía que muchos jóvenes ya no tenían. La cena fue sencilla: pavo, ensalada y vino tinto. Brindamos por la vida, por la libertad, por
por el renacer. Por nosotros, dijo Gerardo, levantando la copa, los que decidimos no morir antes de tiempo. Todos reímos y brindamos. Había música, anécdotas, risas sinceras. Me di cuenta de que por fin tenía una familia, no de sangre, sino elegida. A las 11 de la noche, mientras recogíamos los platos, mi celular sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Bueno, papá, soy yo, dijo una voz que reconocí al instante. Era Daniel. Me quedé en silencio. Papá, feliz Navidad. ¿Cómo estás? Su voz era más débil, sin la soberbia de antes. Respiré hondo. Estoy bien, Daniel, muy bien. ¿Dónde estás? En Monterrey. Las cosas han sido difíciles. Patricia perdió el trabajo y yo estoy en una empresa pequeña. Apenas nos alcanza. No dije nada. Quise sentir lástima, pero no pude. Espero que hayan aprendido algo, hijo. Hubo un largo silencio. Papá, los niños te extrañan, preguntan por el abuelo. Cuando crezcan y entiendan lo que pasó, pueden venir a verme. Pero tú y Patricia no. Papá, ella está arrepentida. Quiere pedirte perdón. Cerré los ojos, recordando las palabras que me habían condenado. Ya corté los frenos. No me interesa su arrepentimiento, Daniel. Arrepentirse después de ser descubiertos no es virtud, es miedo. Papá, por favor, no seas así. No soy así, Daniel. Me hicieron así. Yo no los expulsé de mi vida. Ustedes la arruinaron. Hubo un silencio tan largo que pude escuchar su respiración quebrada. Cuídate, papá, dijo finalmente. Tú también, hijo, y no vuelvas a llamarme hasta que puedas mirarme a los ojos sin mentir. Colgué. Me quedé un momento mirando el teléfono. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Lo que sentí fue paz. Marcia se acercó y me puso la mano en el hombro. ¿Todo bien? Sí, le respondí, cerrando un capítulo. Nos sentamos en la terraza con una copa de vino en la mano. Las luces del árbol se reflejaban en sus ojos. A veces pienso que si no hubiera pasado todo eso, nunca habría aprendido a vivir, le dije. El dolor enseña lo que la comodidad nunca puede, respondió ella. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, miré las calles, vacías, el cielo estrellado y sentí algo que no sentía desde joven. Gratitud. Gratitud por seguir respirando, por tener fuerzas, por poder elegir. En enero me mudé a un departamento más pequeño, frente al mar. Vendí el antiguo, ese que estaba lleno de recuerdos y fantasmas. Me fui a Puerto Vallarta, donde el clima era cálido y la gente amable. Cada mañana, al despertar, veía el mar desde mi ventana y tomaba café mientras escuchaba las olas. A veces tocaba la guitarra, otras simplemente me quedaba observando el horizonte. Había encontrado algo que creía perdido. La paz. Marcia venía a visitarme seguido. Caminábamos por el malecón, comíamos mariscos y hablábamos de todo. No éramos pareja formal, pero sí compañeros de vida. Nos entendíamos sin palabras. ¿Te arrepientes de algo, Alberto?, me preguntó un día. Sí, de haber esperado tanto para poner límites. Ella asintió. Pero lo hiciste. Eso es lo importante. Muchos mueren sin atreverse. Tenía razón. Me había tomado casi 70 años entender que amar no significa dejar que te destruyan, que dar todo no garantiza recibir lo mismo. A veces pensaba en mis nietos, en Sofía y Emilio. Imaginaba que algún día, ya adultos, vendrían a buscarme. Si lo hacían, los recibiría con los brazos abiertos, porque ellos no tenían culpa. Una tarde, mientras tocaba la guitarra en el balcón, sentí una brisa suave y pensé en Julia. Lo logré, vieja, dije en voz baja. Estoy vivo. Y por primera vez, después de tanto dolor, sonreí con el corazón ligero. Hoy, mientras escribo estas palabras, estoy sentado en la terraza de mi departamento frente al mar.
Han pasado 2 años desde aquella tarde en que escuché a Patricia decir que había cortado los frenos de mi coche. 2 años desde que mi mundo se derrumbó y volvió a construirse desde cero. El sol se levanta despacio sobre el agua. El café humea en mi taza y una gaviota se posa en el barandal. A veces pienso que la libertad se parece mucho a esto. Silencio, paz y la certeza de que ya no le debo nada a nadie. Durante décadas viví para otros. Trabajé sin descanso. Soporté humillaciones. Cargué culpas que no eran mías. Creí que ser buen padre era darlo todo, incluso la dignidad. Pero aprendí, a golpes, que cuando uno entrega todo sin poner límites, termina vacío. Hoy soy un hombre distinto. No el soldador cansado que solo respiraba para mantener a su familia, sino un hombre que descubrió que todavía puede reír, aprender, amar y disfrutar. Mis días son simples, pero míos. Me levanto temprano, toco la guitarra mientras amanece, luego salgo a caminar por la playa. A veces voy con Marcia, otras solo, pero siempre con el corazón tranquilo. Al mediodía almuerzo en un pequeño restaurante frente al malecón. Los meseros ya me conocen. Lo de siempre, don Alberto, me preguntan. Lo de siempre, hijo, pero hoy con una sonrisa extra. Respondo riendo. Las tardes las paso leyendo o charlando con mis amigos del grupo de dominó. Y por las noches, antes de dormir, miro el mar oscuro y agradezco seguir vivo. Hay momentos en los que me visita la nostalgia. Pienso en Julia, en mis nietos, en el hijo que crié como propio y que eligió la avaricia. Pero ya no duele. Son recuerdos que flotan como hojas secas sobre el agua. No guardo odio. El odio te ata al pasado, y yo ya lo solté. Solo espero que algún día Daniel comprenda el daño que hizo, y que sus hijos no repitan sus pasos. Si eso ocurre, mi historia habrá valido la pena. Muchas personas me escriben ahora, porque comencé a compartir mis experiencias en el canal Relatos de un Viejo. Les cuento que no hay edad para empezar de nuevo, que los hombres también sufrimos, también somos usados, también merecemos respeto. Cada mensaje que recibo me recuerda por qué sigo contando mi historia. Gracias, don Alberto, por darme valor para poner límites. Mi padre también fue explotado, pero nunca se atrevió a hablar. Escuchar su relato me salvó. Eso me llena más que cualquier herencia o reconocimiento. Si mi vida sirve para que otro hombre abra los ojos, entonces todo el dolor valió la pena. A veces los hombres cargamos el peso del mundo en silencio. Nos enseñaron que llorar es debilidad, que dudar de la familia es falta de fe. Pero hay un momento en que callar te mata más que el veneno. Aprendí que amor sin respeto no es amor, es dependencia, que ayudar a los hijos está bien, pero permitir que te destruyan es otra cosa, y que ningún sacrificio justifica perder la dignidad. Hoy tengo 70 años y por fin vivo. No sobrevivo, vivo. Vivo sin miedo, sin culpas, sin cadenas. El mar se ha convertido en mi compañero. Cada ola me recuerda que la vida sigue, que todo puede recomenzar, sin importar la edad. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien, y respondo que sí, pero con los ojos abiertos. No se trata de cerrar el corazón, sino de cuidar que nadie vuelva a pisarlo. Marcia y yo seguimos caminando juntos, sin promesas, sin ataduras. Nos basta con disfrutar el presente. Ella dice que parezco un hombre de 50, y yo le respondo que es porque por fin me quité 20 años de peso emocional. Hay mañanas en que toco canciones en el malecón. La gente se detiene a escuchar. Algunos me reconocen y me dicen, ¿usted es el don Alberto de Relatos de un Viejo? El mismo, respondo sonriendo, el que sobrevivió a su propia familia. Y mientras rasgueo la guitarra, pienso que, aunque la vida me quitó mucho, también me dio algo más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo. Si estás escuchando esto, amigo que me ves o me lees,
Quiero que te grabes algo. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirte a ti. No permitas que la costumbre ni el miedo te conviertan en prisionero. No dejes que el amor malentendido te robe la paz. Y si ya te la robó, recupérala, como yo lo hice. La vida que mereces empieza el día que dejas de aceptar la vida que te imponen. Yo lo entendí tarde, pero a tiempo de seguir, respirando el aire del mar, de reír con amigos, de tocar mis canciones sin miedo. Soy Don Alberto, y esta es mi historia. La historia de un hombre que decidió que morir en silencio no era una opción.